Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a 1 Corintios capítulo 13. Continuamos ahí en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo número 13. En esta oportunidad vamos a leer de los versículos del 8 al 13. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, seguimos aquí una vez más con este capítulo número 13 de 1 Corintios, que nos habla obviamente acerca de la preeminencia, la excelencia, la supremacía del amor. Es un poema maravilloso que nos presenta las Escrituras para hablarnos acerca del amor. Vamos desde el versículo 8, entonces en esta oportunidad, y el tema de esta sección última de 1 Corintios 13 es el amor nunca deja de ser. Si se preguntara cuál es el tema de esta sección última, es ese. El amor nunca deja de ser, el amor nunca terminará a lo largo de toda la eternidad. El amor permanece. El amor permanece. Muchos de los corintios tenían sus ojos muy enfocados en las cosas erróneas. Estaban excesivamente preocupados por lo temporal y muy poco preocupados por lo que permanece. En vez de ser la sal de Dios en Corintio, estaban tomando el sabor más bien de la cultura que los rodeaba. En vez de impregnar a Corintio con un espíritu de santidad, el espíritu de impiedad de Corintio había entrado a la iglesia. En vez de ser obedientes al Espíritu de Dios y evidenciar el fruto que Él da, estaban infectados por el materialismo, el orgullo, el egoísmo, el libertinaje, el odio, la inmoralidad sexual, la envidia y prácticamente cualquier otro pecado imaginable. Los corintios, al igual que todos los creyentes, estaban llamados a ser luz, pero ellos actuaban en las tinieblas. Estaban llamados a ser justos, pero vivían en pecado. En vez de estar ellos cristianizando a Corintio, la iglesia estaba siendo más bien paganizada. Y de todos sus muchos fallos y pecados, el mayor fracaso de los creyentes corintios estaba en el amor. Ese fue uno de sus mayores fracasos. Y es al igual que pasa en la iglesia de nuestros tiempos. Así como la presencia del amor cubre multitud de pecados, como dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, la falta del amor, causa multitud de pecados. Los corintios tenían una gran falta de amor y tenían grandes pecados. Lo que ellos necesitaban, por encima de todos los dones y todas las habilidades que pudieran tener, era mucho amor y mucha justicia. Aquello que caracteriza más a Dios debería caracterizar también a sus hijos. Y en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 8 al 13, el apóstol Pablo nos muestra que debido a su calidad permanente, el amor es el don más grande de Dios, el don que está por encima de todos los demás dones. Y en contraste con la permanencia del amor, los dones espirituales son temporales, parciales
y elementales. Hoy vamos a ver la permanencia del amor como tema y vamos a ver el versículo número 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Todos sabemos que obviamente estos versículos del 8 al 13 son un gran reto interpretativo. Es un texto que muchos se preguntan acerca de qué significará esto, acerca de cuando venga lo perfecto, ¿sí? ¿Qué es lo que conocemos en parte y profetizamos en parte? Pero hoy vamos a ver solamente el versículo 8 acerca de este asunto de la permanencia del amor y luego estaremos mirando, si el Señor nos lo concede, el poder desarrollar los otros versículos siguientes. Esa expresión que utiliza el apóstol Pablo en el versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser. La palabra deja de ser en el griego es pictó, y tiene el significado básico de caer, ¿sí? Y se usa para referirse a una hoja o una flor que cae a tierra, se marchita y se descompone. El amor nunca deja de ser. Y esta expresión nos dice o nunca nos habla de tiempo ni de frecuencia. Y esta expresión nos trae la idea de que el amor divino, el amor ágape, que es el cual hemos estado hablando en todo este capítulo, y es del cual habla, nunca cae. Este amor nunca se marchita ni nunca se descompone. Es la misma que utiliza Eclesiastés capítulo 8, versículo 7, donde dice, las muchas aguas no podrán apagar este amor. El amor ágape no puede ser marchitado ni descomponerse. Este amor que nos presenta las Sagradas Escrituras es por naturaleza permanente. Es un amor permanente, hermanos. Nunca deja de ser. El amor no puede fallar, simple y sencillamente porque el amor participa de la naturaleza y de la eternidad de Dios. Las Escrituras nos enseñan que Dios es amor y nosotros conocemos el amor precisamente por Dios. En el cielo no solo no habrá necesidad de la fe y de la esperanza, sino que tampoco habrá necesidad tampoco de dones, de enseñanza. No habrá necesidad de predicación, no habrá necesidad de profecía, ni de discernimiento, ni de ciencia, ni de sabiduría, ni de lenguas, ni milagros, sanidades, misericordia, liderazgo, ni ninguna de estas cosas habrá necesidad en el cielo. Ninguno de estos dones tendrá razón de ser o lugar en el cielo. Ninguno de esos dones que hoy nosotros vemos, el don de la enseñanza y todas estas cosas tendrán razón de ser en el cielo, cuando estemos en gloria delante de nuestro Señor. Pero no obstante, amados hermanos, el amor es y lo será por siempre la auténtica atmósfera del cielo. Es lo único permanente. Eso es lo que ha de permanecer allá con nosotros en el cielo, el amor. Por eso el escritor también sagrado dice, ahora permanecen la esperanza, la fe y el amor, pero el mayor de todos ellos es el amor, hermano. Y sin embargo, es una de las virtudes o de las cualidades menos realizadas, menos anheladas por los cristianos de nuestras iglesias. Preferimos tener los mejores dones, preferimos ser los mejores predicadores, queremos tener el don de la elocuencia, el don de interpretar, el anhelar muchos dones y pedirle al Señor que nos dé habilidades y dones en nuestra vida. Todos los cuales son buenos, son importantes. Pero hay un don mucho más importante que ellos. Y es el don del amor, el cual es permanente, el cual trasciende la eternidad. Y es importante también darnos cuenta
de que esa expresión nunca deja de ser, no se refiere a éxito, no se refiere al éxito. El amor no es una llave mágica que los cristianos usamos para abrir todas las oportunidades y garantizar todas nuestras empresas con éxito. Como algunos dicen, si usted tiene amor, vea, usted simplemente ponga el amor a esto y verá que todo le va a salir bien. ¿Ha escuchado esa expresión? El amor no es una fórmula espiritual que aplicada fielmente cumple automáticamente con nuestros deseos y produce éxito humano. Eso no es así, hermano. Esto no es el amor. ¿Saben por qué? Porque el amor no siempre gana. El amor no siempre gana. Al menos no en el sentido en que nosotros estamos acostumbrados. Permítame simplemente hablarles acerca de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el amor encarnado. Es el amor encarnado. Sin embargo, no tuvo éxito mediante su amor perfecto en ganar cada persona con la que se encontró. Mire, el Señor Jesucristo siempre trató con amor, siendo Él la persona encarnada del amor, trató siempre con amor a los demás, pero nunca encontró éxito a los ojos humanos en cuanto a su forma de tratar a los demás en amor. De hecho, se burlaron del Señor Jesucristo. Lo difamaron muchas veces, lo negaron, lo rechazaron e incluso lo crucificaron. ¿Y qué decir del apóstol Pablo? Nosotros podríamos decir acerca del apóstol Pablo, llamarlo como el apóstol del amor. Con todo, el apóstol Pablo no dejó un rastro de éxito perfectos en todo lugar donde ministró. De hecho, también fue perseguido. Todos sabemos acerca de esto. Fue arrastrado, fue azotado, encarcelado y como su Señor Jesucristo fue ejecutado a causa de lo que dijo e hizo en amor. Mira lo que dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 15. 2 Corintios 12, 15. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, les dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Oiga, muchas veces pasa eso, hermano. Amando más a los otros, a veces resulta que nos aman menos. Así que en este sentido, el amor no se refiere a éxitos. A que siempre que nosotros vamos a amar o cuando nosotros somos llamados a expresar el amor, entonces vamos a tener éxito en lo que hacemos o con las personas o respuestas que nosotros de pronto nosotros quisiéramos tener. Pero sin embargo, hermanos, por otro lado, siempre y en todo lugar donde los cristianos tienen éxito en su vida y ministerio, veremos que es siempre por medio del amor. Donde vemos que realmente hay un ministerio exitoso, hay vidas verdaderamente de piedad, una vida de santidad y de fidelidad, es debido también al amor bíblico en esas personas. Es debido a que el amor no se impone a la voluntad humana. No siempre podemos alcanzar nuestros propios propósitos, pero ninguna obra cristiana, hermano, recuerde eso, ninguna obra cristiana, por auténtica que sea, se lleva a cabo sin amor. El apóstol Pablo lo dice en el versículo 1 del capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Bueno, yo pudiera tener y hacer muchas cosas en la vida y poder ser muy exitoso y poder tener muchos dones y talentos. Pero si no tengo amor, nada soy y de nada me sirve. Así que si queremos tener una obra cristiana auténtica que verdaderamente glorifique al Señor,
entonces nosotros debemos hacerlo con amor, un amor bíblico, un amor ágape. El éxito no siempre será una parte del amor, pero el amor siempre será una parte del genuino éxito espiritual. Todos estos hombres, el apóstol Pablo incluso aún, todo lo que hizo, que estuvo incluso dispuesto a ser llamado un anatema con tal de que sus hermanos, los judíos, pudiesen conocer a Cristo, y esto en amor para con ellos. Un amor desinteresado, llevando las cosas conforme a lo que el Señor nos demanda en su palabra, para que solo así el Señor sea glorificado. Sin embargo, el apóstol Pablo no está hablando en este texto de los éxitos o de fracasos del amor. Eso es claro. Lo que el apóstol Pablo está hablando en este versículo es de la perdurabilidad del amor, de su permanencia como una cualidad divina. El amor permanece, hermano. El amor perdura. El amor nunca deja de ser, en el sentido de que el amor sobrevive sobre todos los fracasos. Para los cristianos, para nosotros los creyentes, el amor es vida y ambos son eternos. Eso debe ser para nosotros los cristianos. Eso es, el amor es vida y ambos son eternos. El amor es la característica suprema de la vida que Dios nos da, porque el amor es la característica suprema de Dios mismo, hermano. Una característica que Dios nos ha dado a nosotros para con Él es el amor. Vamos a 1 de Juan capítulo 4, versículo 16. 1 de Juan capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene. ¿El amor que Dios tiene para quién? Para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El amor es una característica suprema de la vida que Dios nos da. Dios nos ha dado su amor, de su amor, para que nosotros podamos manifestarlo al mundo. Y esa es la enseñanza de Pablo en este texto. La verdad que él confía en que los corintios de alguna manera puedan entender, aceptar y seguir esto. Ese es el objetivo que tenía el apóstol Pablo. Tiene una iglesia con muchos dones, una iglesia con muchas capacidades y habilidades que el Señor había concedido. Pero una iglesia que debe entender y debe comprender y aceptar que el amor es algo que debe caracterizar nuestras relaciones. Es algo que como iglesia debemos seguir en todas nuestras acciones. El apóstol Pablo quería que la iglesia de los corintios fueran, por así decirlo, exitosos en el amor, en que fueran exitosos en ser como Dios. Y ese debe ser el deseo de todos y cada uno de nosotros. Que nosotros verdaderamente podamos ser exitosos en amor, exitosos en ser como Dios. Porque cuando nosotros amamos, estamos mostrando realmente el Dios que nos ha salvado, el Dios que mora en nosotros, el que dice por medio de su palabra que ha derramado su amor en nuestros corazones por su Espíritu Santo que nos fue dado. El apóstol Pablo reforzó su énfasis en la naturaleza suprema del amor, y él lo hace al comparar la permanencia del amor con la transitoriedad de tres dones espirituales: la profecía, las lenguas y la ciencia. Él dice en el versículo 8, el amor nunca deja de ser, y hace un contraste allí. Entonces dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y él compara aquí la transitoriedad de los dones en comparación con la permanencia del amor.
Cada uno de estos dones al final caerá y desaparecerá. Pero el amor, hermanos, el amor continuará. Quiero que recordemos que el apóstol Pablo en el capítulo 12, en el versículo 31, hablando del amor, él dice: yo os muestro un camino aún más excelente. Eso nos dijo el apóstol Pablo antes de introducirse al capítulo 13 para presentar acerca del amor. Dice: os muestro un camino aún más excelente. Y el camino aquí referido no es uno de dones mejores. Y no está hablando aquí acerca de los dones mejores. Es el camino que es superior al camino de los dones. El poseer dones milagrosos no hacía al cristiano que fuera mejor o más espiritual. Pero este camino, por excelencia, que es uno de amor, el cual el apóstol Pablo presenta en el capítulo 13 y que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver en su gran mayoría, este conduce al cristiano a actuar de manera que verdaderamente agrada a Dios. Este camino excelente que es el amor nos ayuda y conduce al cristiano a actuar de una manera que verdaderamente glorifique a Dios, que verdaderamente agrade a Dios. Y en el caso de los corintios, también les podía conducir al uso correcto de los dones. A los corintios les sobraba dones transitorios, pero les faltaba lo que permanece para siempre, el amor. Y eso puede estar pasando también en nuestras iglesias. Que tenemos quizás muchos dones, tenemos quizás muchos talentos, muchas cosas que el Señor nos ha concedido. Pero al igual que los corintios, nos ha faltado amor. Y si nos ha faltado amor, hermanos, ciertamente nosotros no podemos agradar a Dios en esto. No podemos honrar y glorificar a Dios. Nuestro deber es honrar y glorificar al Señor. Y una de las maneras en las cuales nosotros podemos honrar, glorificar a Dios, que Dios sea agradado, es cuando nosotros lo que hacemos, lo hacemos en amor. En amor. Hermanos, aunque se nos dice aquí que estos tres dones un día dejarán de existir, se usan dos verbos diferentes para indicar su terminación. Mire, por ejemplo, quiero que miren nuevamente el versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Profecía y ciencia dice que se acabarán, mientras que las lenguas cesarán. ¿Se ha notado usted eso allí? Profecía y ciencia dice que se acabarán, mientras que las lenguas cesarán. Y esa palabra acabarán, el verbo acabarán, proceden de la palabra griega katergei, que significa reducido a la inactividad o abolir. ¿Sí? Así que los dones de profecía y ciencia un día dejarán de funcionar. Ahí cuando estaba hablando el apóstol Pablo allí. Hay que entender que en el momento en que estaba escribiendo el apóstol Pablo esto, algunos de estos dones estaban todavía en operación. ¿Sí? Pero él aquí está diciendo que estos dones, tanto de profecía como de ciencia, un día dejarán de funcionar. Y aparece en pasivo las dos formas de este verbo en el versículo 8. Esa expresión acabarán. Así como la encontramos en el versículo 10. Mire el versículo 10. Dice: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Otra vez la expresión acabará. Es decir, con esto, que algo o alguien hará que estos dones dejen de funcionar. Y estos dones son dones extraordinarios o milagrosos, dones señales.
especialmente el don de lenguas. Como consideraremos más adelante, ese algo es la venida de lo perfecto que nos habla el versículo 10. ¿Sí? Es lo que hará que estas cosas dejen de cesar, acabarán, perdón. Mientras que cesarán, estas palabras cesarán, nos vienen de el griego patri, el cual significa parar, llegar al final, para hablar acerca de las lenguas. Entonces, la cuestión es la siguiente. Hermanos, cuando se utiliza aquí esta expresión, en el versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Está mostrando que tanto la profecía como la ciencia van a desaparecer. Dejarán de funcionar. Será reducido a la inactividad. Y esto tiene que ver, o está conectado de alguna manera, con lo que dice en el versículo 10. Que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Nótese que profecía y ciencia están con ese mismo verbo, acabará. Mientras que la lengua habla de que cesarán, significa que pararán y llegarán a su fin. Bueno, Dios le dio al don de lengua un elemento inherente en él que lo llevaría a cesar. Pablo dice, en otras palabras así, que el don cesará por sí mismo. Permítame explicarlo así de esta manera con esta ilustración. Es como una batería que tiene una cantidad determinada de energía y también tiene un tiempo limitado de vida. Cuando alcanza su límite, su actividad cesa automáticamente. Eso fue lo que pasó con el don de lenguas. Tenía un límite determinado, un momento y un propósito determinado por el cual fue dado. Mientras que la ciencia y la profecía acabarán por medio de algo fuera de ellos, pero el don de lenguas cesará por sí mismo. Y esta distinción de términos sé que es un poquito complejo y demás, pero es indiscutible, hermano. Es importante. Pero sin embargo aún queda la cuestión de cuándo y cómo estos dones terminarán. Es la pregunta que uno se hace. Pero lo único que podemos decir con respecto a esto es que tanto la profecía y la ciencia acabarán cuando venga lo perfecto, de lo cual habla el apóstol Pablo en el versículo 10. Y acerca de eso hablaremos la próxima semana, si el Señor lo permite. ¿Qué significa acerca de eso? Sin embargo, el cese de lenguas no aparece mencionado en relación con la venida de lo perfecto. Dice que cesarán en un tiempo antes de esto. El don de lengua, hermanos, siendo parte de los dones de revelación, los dones que fueron dados de manera extraordinaria, dejaron de funcionar. Permítame mostrarle aquí rápidamente algunas de las cosas que nos muestran las Escrituras con respecto a este don en cuanto a su cesamiento. En primer lugar, las lenguas fueron un don señal. Fueron un don señal y nosotros lo vimos en el capítulo 12, en los versículos del 8 al 10. Ya lo estudiamos acerca de esto, acerca de los dones y señales. Como los dones también de sanidades y de milagros. Ellos cesaron o dejaron de funcionar cuando se completó el Nuevo Testamento. Cuando el canon de las Escrituras culminó, ahí dejaron de funcionar estos dones de sanidades y de milagros, incluidos también los dones de lengua. La era de los milagros del Nuevo Testamento tenían el propósito de confirmar la palabra como había sido dada por el Señor Jesucristo y por los apóstoles. Era para confirmar la palabra del Señor, como lo vemos en Hebreos capítulo 2. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4.
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y es interesante que aunque Hebreos fue escrito tan pronto como en los años 67 y 68, ya el escritor de Hebreos habla allí de esta confirmación en un tiempo verbal pasado, como si las señales, prodigios y milagros ya hubieran cesado. Hermanos, estos dones estuvieron ligados de una forma única a los apóstoles, de manera muy especial, como nos dice 2 Corintios 12:12. El apóstol Pablo hablando con todo y la señal de los apóstoles, él hablando acerca de eso. Entonces, así que el objetivo y el propósito por el cual fueron dados estos dones de sanidades y de milagros, incluido también el don de lengua, era para confirmar la palabra de aquellos que llevaban el mensaje de la palabra de Dios. Confirmar, autenticar de alguna manera que el mensaje que daban estos hombres venía de parte del Señor. Era Dios allí juntamente con ellos, testificando, diciendo verdaderamente que estos hombres venían en nombre de Él. Una vez completado el canon, ya no hay necesidad acerca de estas cosas. La segunda evidencia que el don de lengua terminó con los apóstoles es que su propósito como una señal judicial del juicio de Israel cesó al aplicarse en aquel tiempo. Mire, el apóstol Pablo le recuerda lo siguiente a los Corintios, en 1 Corintios 14:21. Vamos a 1 Corintios 14:21. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? En otras palabras, está diciendo que debido a que Israel, el pueblo de Dios, se negó a escuchar y a creer cuando Dios le habló en un lenguaje claro, entendible para el pueblo de Israel, el profeta dijo que vendría el día cuando les hablaría en un mensaje que no podrían entender. No porque fuera un mensaje que no pudiera tener un entendimiento, fuera un mensaje angelical, por así decirlo, sino que hablaría en otras lenguas, es decir, en otros idiomas. Y esto sería como un testimonio contra su rechazo a Dios, cuando Dios hablara a otras personas con otros idiomas. El pueblo de Israel pensaba que ellos eran los únicos, exclusivos, que podían recibir la salvación de Dios. Pero el Señor les demostró, y este don de lenguas demuestra de alguna manera que esto no era para ellos, era una señal de juicio para el pueblo de Israel. Las lenguas no fueron dadas como una señal a los creyentes, sino más bien a los incrédulos, como dice el versículo 22 del capítulo 14. Dice: así que las lenguas son señal, no a los creyentes, sino ¿a quién? A los incrédulos. Y esos incrédulos eran específicamente a los incrédulos judíos. Era una señal de juicio. Era algo que ellos entenderían o mirarían y sería como una señal para ellos. Entonces, mis amados, más allá de todas y cada una de estas cosas que pudiéramos hablar acerca de estos dones, es mostrar o mirar que el amor, el cual es el propósito y el foco principal del apóstol Pablo en este texto, muestra que está por encima de todos los dones. Es algo que está por encima de todos los dones, sea que cesen o no. En este tiempo sabemos nosotros que ha cesado, obviamente, pero lo que debemos apuntar es que el amor nunca deja de ser. El amor permanece. Y es ahí donde nosotros debemos poner realmente nuestra mirada.
en este don maravilloso. Y de hecho, es uno de los dones que da el Espíritu. Es fruto del Espíritu. Es uno de los frutos del Espíritu. En Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es amor. Es el primero que comienza. Es lo primero, hermano. Es lo primero que ponen para poder ejercer todos y cada uno de los demás dones y capacidades. De alguna manera mostrando que si no hay amor, entonces de nada sirve lo otro. Y en este sentido quiero que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Si hasta aquí nosotros realmente hemos vivido y actuado en conformidad al amor, o simplemente hemos actuado por actuar en las cosas. Quiero traer un par de aplicaciones en esta hora para nosotros. Si queremos conducirnos de una manera que verdaderamente agrade a Dios, entonces debemos hacerlo en amor. No hay otra forma, hermano. No hay otra manera. Debemos hacerlo en amor. Además, si hemos de ser usados por el Señor a través de los dones que Él nos ha concedido, debemos hacerlo también en amor, el cual es la manera correcta de usar nuestros dones para el servicio. Mire, por ejemplo, el caso de los corintios. No usaban de manera correcta los dones. Usaban los dones, sí, pero no lo usaban de manera correcta. No era algo que realmente pudiera glorificar y honrar a Dios. Y de nada sirve, hermano, que nosotros hagamos una y otras cosas y nos esforcemos mucho en hacer ciertas cosas, pero si esto no trae gloria a Dios, de nada sirve. De nada nos sirve, hermano. Nada soy y de nada me sirve. Así que el amor es ese componente que nosotros debemos tener para poder hacer lo que vamos a hacer, y mucho más en el servicio a Dios. Segundo, las Escrituras nos enseñan que el amor o la presencia del amor en nosotros cubrirá multitud de pecados. Nosotros podemos inferir que la falta de amor en nosotros da pie a un sinnúmero de pecados en nuestra vida y en la iglesia. ¿Sí? Si el amor cubre multitud de pecados, entonces ¿qué pasa si no hay amor en nosotros? Hay grandes pecados en nosotros. Hay gran pecado en nosotros. Así que nosotros debemos esforzarnos y ser más intencionales en actuar en amor, en vivir en amor. Como hemos visto hasta aquí, el amor es presentado por el apóstol Pablo en este capítulo 13 con acciones. No simplemente de una manera abstracta como el mundo lo presenta. El amor es presentado con acciones. El amor es, el amor hace. El amor actúa, hermanos. El amor bíblico actúa. Y tercero, nosotros podemos, al igual que los corintios, estar invirtiendo las prioridades en nuestras vidas, dando más importancia a lo temporal o a lo parcial, mientras descuidamos lo que es eterno y perfecto. Nosotros ponemos más nuestra atención en las cosas que pasan, en las cosas temporales, y no tanto en lo que realmente es eterno y es perfecto. Entonces nosotros debemos de mirar y poner nuestro foco en ello, el amor. Es algo que aún cuando nosotros partamos de este mundo, va a estar con nosotros allá delante del Señor. El amor permanecerá, hermano. Vayamos practicando nosotros en nuestra vida común y corriente. Vayamos practicando el amor. Vayamos viviendo el amor. Y pongamos en orden nuestras prioridades. Y demos más importancia a lo eterno y no tanto a lo temporal, hermano.